Como todos los viernes, vamos a platicar con nuestro colega, compañero y amigo Andrés Oppenheimer. Y bueno, pues creo que el tema es muy interesante, las reacciones a lo que dijo el presidente de Argentina. Ya sabe usted que los mexicanos descienden de los indios, los brasileños salieron de la selva y los argentinos bajaron de los barcos. Vos bajaste de un barco, Andrés. Hola, Pascal. Bueno, la frase completa decía, bajamos de barcos de Europa, como diciendo, no de cualquier barco. Claro, sí. Una frase increíble, Pascal, una burrada como pocas veces he escuchado decir a un mandatario. Y para colmo, no fue un comentario gracioso que hizo en un bar y alguien con un telefonito lo grabó. Sí, Esto fue en una conferencia de prensa formal con el presidente de España, Pedro Sánchez, sí, ante una conferencia de prensa sí. en la que él, ante todos los micrófonos, dijo eso. Sí, yo creo que quiso hacer un elogio a Europa, pero lo hizo de la peor manera posible, ¿no? Pero Pascal, lo difícil de entender para mí en todo este embrolio diplomático que está causando reacciones en toda América Latina es el silencio de México. Es Sí. muy difícil para mí entender la falta de reacción del gobierno de México ante este insulto del presidente de Argentina. Ujú. Porque fíjate que ya han pasado 2 días desde que Fernández dijo eso, que los mexicanos descienden de los indios, como si los mexicanos no descendieran de muchas raíces y no tuvieran raíces Pues sí, de multiculturales, muchísimas. Sí, y que sepamos, ¿no? Como si Cortés no hubiera existido, sí. y que sepamos todavía no ha habido ninguna protesta formal del gobierno de México. Yo por lo menos, Pascal, corrígeme si estoy en lo correcto, pero que yo sepa, no han llamado al embajador argentino a pedirle explicaciones, ni han retirado al embajador mexicano de Argentina, ni siquiera han dicho nada. Por ahí hay un comentario del subsecretario Maximiliano Reyes, pero nada más, ¿eh? Realmente no Bueno, hay. fíjate la respuesta que hubo de Brasil, por Sí, ejemplo. sí, sí, sí. Después de que Fernández dijo eso, que además era una frase totalmente mal citada, porque si recuerdas textualmente, el presidente Alberto Fernández dijo, abro comillas, escribió alguna vez Octavio Paz, que Ujú. los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de Europa. Cierro comillas. Esa es la cita textual. Pero parece ser que eso no fue la cita de Octavio Paz, eso lo dijo Carlos Fuentes Ujú. en el prólogo de un libro donde decía que, en broma, aludiendo a la inmigración europea y argentina, Ujú. que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos. Sí, Y después Lito Nevia, el rockero argentino, lo cambió y puso los mexicanos descienden de los indios, los sí, brasileños descienden de la selva sí. y los argentinos descienden de los barcos. O sea, él mezcló la cita con quien fuera. Bueno, y terminó con esa cita que es mucho más parecida a la del rockero que a la de Carlos Claro. Fuentes, o sea, alguno me lo Ah, dijo ah, Octavio ajá. Paz. Aquí tengo Pero fíjate, Pascal, el tweet de Maximiliano Reyes Zúñiga, quien es el subsecretario para América Latina. No es un tweet muy citado, solo tiene 36 retweets. Dice, las desafortunadas declaraciones del presidente Alberto Fernández invisibilizan la diversidad étnica de América Latina. Valoramos las disculpas que ofreció posteriormente y reiteramos el orgullo por nuestras raíces indígenas. Argentinos y mexicanos somos todos latinoamericanos. bueno, Subsecretario. bueno, Pascal, pero o sea, eso viene de un subsecretario. Fíjate cómo comparativamente respondió Brasil. Sí. A los minutos o al poco rato de que Alberto Fernández, el presidente de Argentina, dijera eso, el hijo del presidente de Brasil, el diputado Eduardo Bolsonaro, tuiteó de inmediato que sí, que puede ser que los argentinos desciendan de los barcos, Ujú. pero el barco que se hunde es Sí, argentino. sí. Eso lo tuiteó el hijo del presidente y diputado al poco rato. Y ahora Oye, ¿y en después, Argentina el cómo se propio, tomó esto, Andrés? bueno, muy mal. Ujú. O sea, los medios oficialistas no dijeron una palabra, como que lo ignoraron totalmente, Ujú. y los medios opositores, o sea, imagínate, o sea, lo han criticado, pero, o sea, con vergüenza han dicho. Yo escuchaba a un comentarista en La Nación Más, un canal de cable independiente, que decía, me avergüenza como argentino, si yo fuera un argentino viviendo en México, Ujú. hoy no saldría a la calle. Y una argentina, comentarista eh, argentina, Ujú. Cristina Pérez, decía,
en alusión a las pésimas políticas económicas del gobierno kirchnerista, decía, lo único cierto es que los nietos de los que vinieron en los barcos se están yendo en avión. O sea, el gobierno es tan desastroso que la gente, si alguna vez vinieron en barco, que sí, muchos vinieron en barco, pero ahora se están yendo los nietos en avión, cosa que es cierto. Oye, Andrés, y además como si los mapuches y los quechuas y otros indígenas no existieran, ¿no? Sí, no, es una burrada, pero como pocas veces he visto decir a un presidente en un marco formal, en Sí. una conferencia de prensa con otro presidente extranjero, porque, o sea, Hernán Cortés llegó a México, era tan europeo como los que llegaron los barcos a Argentina. Sí. Todos los países son una gama de culturas, de etnias, somos el resultado de una mezcla de razas, de etnias. O sea, decir lo que dijo el presidente argentino, o sea, no se puede entender o sea, es difícil encontrar palabras para describir semejante burrada viniendo de un jefe de Estado en una ocasión formal eh, ante toda la prensa. Yo tengo una Lo sospecha increíble, de por qué esto no genera críticas por parte del gobierno mexicano y otros sectores de la izquierda, y a lo mejor tiene que ver con aquello que alguna vez dijo Néstor Kirchner, de que declararse de izquierda da fueros, es decir, le permite a uno hacer y decir cosas y no ser criticado por ello. bueno, yo creo que aquí hay dos aspectos, Pascal. Por el lado de Argentina, del presidente Fernández, al margen de ser una burrada, para mí es un reflejo de la megalomanía pueblerina del presidente argentina y de muchos correligionarios suyos, ¿no? O sea, es un poco una mezcla de un complejo de inferioridad y unas expresiones de megalomanía. Porque Argentina está en la lona, o sea, es un país quebrado, uno de los países más ricos en recursos naturales, que por sus propias incapacidades políticas lo han destruido, especialmente estos gobiernos populistas que han vilipendiado, o sea, han dilapidado el dinero de las bonanzas, de la soja y otras materias primas, en lugar de invertirlo en salud, en educación, en infraestructura, en obras que crean un progreso a largo plazo. Por el lado de México y por el lado, bueno, México en realidad es el único, porque Brasil ha protestado Sí. abiertamente, el presidente de Brasil se ha manifestado. México, o sea, para mí es una mezcla de cobardía Sí. diplomática. A ver, Andrés, perdóname que te interrumpa porque me va a caer un corte. No te vayas y terminamos la conversación en 2 minutos, si te parece. Perfecto. Regresamos enseguida con Andrés Oppenheimer. Bueno, estamos platicando con Andrés Oppenheimer sobre el dicho del presidente de Argentina que pues ha generado tantas críticas. Andrés, íbamos a hablar de la reacción mexicana y hace rato en la conferencia matutina le preguntaron al presidente López Obrador sobre esto. Y bueno, calificó como un error la frase de su homólogo, recalcó que ya se disculpó y luego pasó a criticar al expresidente Felipe Calderón, quien en un tuit ironizó el dicho de Alberto Fernández con la frase, bien europeos, pero no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace presidente. López Obrador calificó la postura de Calderón de clasista y racista, es decir, se fue más contra Calderón que contra Alberto Fernández. O sea, Pascal, hay como una especie de cooperativa de elogios mutuos entre algunos presidentes latinoamericanos que practican una ceguera voluntaria ante, en este caso, las manifestaciones racistas de sus colegas supuestamente progresistas. Fíjate lo que está pasando paralelamente con la reacción de México, la falta de reacción de México ante lo que está pasando en Nicaragua. Sí. Esta semana el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, apresó a los 5 principales rivales para las elecciones presidenciales de noviembre de este año. Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, o sea, imagínate tú que en México hoy el presidente de México mande arrestar a Naya, a los 5 principales posibles contendientes, rivales para las elecciones presidenciales. Imagínate. Entonces, muchos países, incluyendo hasta países de centro izquierda como España, han protestado ante esta barbaridad del régimen de Nicaragua.
Y sin embargo, México, que yo sepa, hasta el día de hoy, y corrígeme de nuevo si me equivoco, no ha dicho esta boca es No, no, mía, no, no, nada. ante algo que está ocurriendo ahí al lado. Entonces hay una especie de ceguera voluntaria del gobierno de México para aparentar una gran valentía en aquellos casos que ideológicamente le viene bien, pero callar y mirar para otro lado, incluso cuando lo insultan, como en el caso de Argentina, donde, como tú bien decías, relegaron una respuesta muy tibia a un subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en vez de hacer como hizo Brasil, que respondió el propio presidente y su hijo, defendiendo el honor de su país y de su pueblo. Pues sí, eso es lo que ha sucedido y sí, efectivamente, en el caso de Nicaragua ha habido silencio ante esto que es realmente bochornoso y preocupante. Aquí hablamos un poco más, al principio de la semana hablamos con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua, hemos estado informando a nuestra audiencia sobre esto que es realmente, insisto, preocupante y bochornoso. Fíjate, Pascal, yo estoy muy encima de eso porque hablé con Cristiana Chamorro, la primera de las contendientes presidenciales que arrestó Ortega hace ya una semana. Ella está primera en las encuestas y la arrestaron y mandaron a la policía a su casa. Está bajo arresto domiciliario ahora. Yo hablé con ella pocas horas antes de eso y estuve muy en contacto con su hermano, Carlos Fernando Chamorro, que es el periodista más conocido de Nicaragua. Y lo que está ocurriendo es insólito, porque fíjate que hasta Maduro en Venezuela, la dictadura de Maduro no se ha atrevido hasta el momento a apresar a Juan Guaidó. Ujú. Y en Nicaragua apresaron a los 5 principales líderes de la oposición, uno después de otro, con Sí. una excusa ridícula de que son enemigos del Estado, que trabajan para potencias extranjeras, alguna excusa así ridícula. Pero bueno, recordemos, Pascal, porque la gente se olvida muy rápido, Nicaragua viene de una de las acciones gubernamentales más cruentas de la historia reciente de América Latina. En el 2018, recuerdas que yo fui a Managua, lo entrevisté al presidente Ortega, eh, habían matado las fuerzas del gobierno a más de 300 manifestantes opositores en las manifestaciones antigubernamentales del 2018. Y en ese momento, todas las organizaciones de derechos humanos culparon a grupos paramilitares cercanos al presidente Ortega, cercanos o dependientes del gobierno del presidente Ortega, de haber hecho esto que serán ejecuciones extrajudiciales. Y, o sea, no hay la menor duda ya de que Ortega pasó de ser de un presidente autoritario a un dictador. Fraguó las elecciones en las que se religió contrariamente a lo que le permitía la Constitución. La Constitución de Nicaragua, si mal no recuerdo, permitía una reelección consecutiva. Él ya Ujú. va por su cuarto mandato consecutivo. Sí. Después pasa estas refriegas donde mueren 300 opositores o más en manos de tropas paramilitares. Y ahora esto, Sí. arrestan a todos los principales líderes de la oposición cuando estamos a pocos meses de las elecciones de noviembre. Y lo hacen en momentos en que, como me decía Cristiana Chamorro, horas antes de que la arrestaran, estaban tratando de concretar una unión, una unidad opositora. Porque Ortega gana las elecciones gana entre comillas, con fraude por supuesto, pero con un escaso margen. Ujú. Ahora la unidad se estaba tratando de unir y los 5 principales candidatos estaban por entrar en una especie de elección primaria, una especie de contienda, a ver cuál de ellos iba a ser el candidato de la oposición unida y los demás lo iban a apoyar. Bueno, cuando empezaron a hacer esto, Ortega los arresta a todos. Y México, calladito, esta boca no es mía. Pues No ha sí, dicho porque una palabra que lo como tú sepa dices, hasta hay, parece una especie de pacto para no hacer declaraciones en contra de regímenes que son del mismo signo ideológico. Recordemos que en el caso de Bolivia, pues sin muchas pruebas hablaron de un golpe de Estado en contra de Evo Morales. Se puede llamar de muchas maneras, pero golpe de Estado no Bueno, fue. Ahí sí lo calificaron. Pascal, el hecho concreto es que Evo Morales estaba tratando de reelegir contra lo que le Pues sí, permitía la así es. Constitución. Si hubo un golpe fue Evo Morales, Pues pero sí. en Pues esa discusión también tenemos que recordar que lo mismo pasa de otro lado.
hay un silencio cómplice de muchos gobiernos de centro-derecha ante lo que está pasando en El Salvador, Sí. donde el presidente Bukele también está tomando cada vez más un giro autoritario. Sí. Y hay un silencio bastante cómplice de algunos gobiernos. Es verdad, es verdad. Andrés, pero pues, la mayor barbaridad ahora está ocurriendo en Nicaragua, en Venezuela, y es una vergüenza que algunos países estén mirando para otro lado. Andrés, muchas gracias por tu comentario. Un abrazo. Gracias, Pascal. Hasta siempre. Vamos a una pausa, regresamos.